Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cohen. Soy presidente de Cohen Aliados Financieros. Hoy es 8 de agosto del 2024. Son las 10 de la mañana, 03 minutos, del jueves posterior al supuesto lunes negro de los mercados, que resultó no ser tal, o por lo menos hasta ahora resultó no ser tal, y nos pareció que era una oportunidad eh, totalmente casual porque lo teníamos programado, pero muy, muy interesante y muy oportuna la discusión con Martín Polo que tenemos todos los meses, el House View Global. Básicamente lo que pensamos nosotros, obviamente, sobre qué pasó en los mercados el lunes pasado y los días subsiguientes, pero también un análisis de mirada de largo plazo para que no nos lleve ni nos distraiga de los objetivos de inversión que tenemos en nuestras carteras o de lo que pensamos en general en la macro. El foco de Martín y el norte debería estar puesto en el mediano y largo plazo, por supuesto no cuidando el corto, pero evitando que estas distracciones que el mercado a veces provoca y exagera en sus reacciones nos nublen la vista y nos hagan temblar el pulso. Así que Martín, no sé si estás por ahí. Eh, Sí. Te paso el buen Hola día. Ana, hola, buen ¿Cómo día estás? Ana, Bien. muchas gracias, buenos días a todos. Sí Ana, como vos bien marcás, tuvimos un mes, bueno, estamos teniendo un año en el cual un montón de novedades contrapuestas a veces. Esta semana nos tocó visiones contrapuestas, pasó de todo en las últimas 15 días, pasamos de la euforia por la baja de la inflación a los temores por la recesión, así que bueno, como siempre hacemos, vamos a tratar de poner un poco, clarificar un poco qué es lo que pasó. Vamos a hablar un poco de Japón, que se transformó un poco en donde todas las miradas se empiezan, ¿no? Como que levantó una bandera, no se olviden de mí que también existo, ¿no? Así que bueno, vamos a tocar un poquito temas de Japón y obviamente vamos a ver qué pasó en los mercados, que es un poco lo que más les interesa a nuestra audiencia. Así que si me permitís, Ana, voy a empezar a compartir, como siempre. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario, siempre es Vos bienvenido. sabés que a mí me encanta interrumpir y igual Bueno, les pido a quienes están asistiendo en vivo a este webinar, vuelquen las preguntas en el Q&A o en el chat que yo las iré coordinando. Algunas Martín las incorpora en el speech sin saber que están siendo preguntadas, pero las otras te las voy a ir volcando, si te parece. bueno, genial. Entonces, Ana, si me permitís, vamos a ver por qué llamamos a este un poco llamativo el título, si es un punto de inflexión. Recordá, Ana, que hasta el House View pasado veníamos mes a mes, hemos titulado algunos House Views de este año imparables, imbatibles, ¿no? Un mercado que batía récord tras récord. Parecía que el camino era de todo el éxito asegurado, ¿no? Todas las acciones subían, cuando no subían las tecnológicas, subían las defensivas, cuando eran las defensivas eran las cíclicas. Tuvimos un mercado con mucha efervescencia, un primer semestre muy bueno para los mercados, no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo, salvo como siempre y lamentablemente en América Latina, pero a nivel global teníamos una macro en la cual las perspectivas de crecimiento se iban mejorando. Estimación tras estimación. Entonces, bueno, en el medio aparecieron algunos ruidos a partir del 16 de julio, cuando se publicó el dato de inflación de Estados Unidos. Parece medio una paradoja, ¿no? Cuando vino un buen dato de inflación, cómo el mercado automáticamente empezó a ver qué es lo que está pasando del otro lado, de qué está pasando con el empleo. Así que bueno, creemos que ahí hay un punto de inflexión, si querés, más financiero que macroeconómico. Así que bueno, vamos a tratar de justificarlo, al menos desde mi lado, qué es lo que está pasando en materia macroeconómica, para ver algunos títulos que se ponen de vamos camino a la recesión, y en caso de que haya recesión, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuán profunda va a ser? Es decir, no se termina el mundo el día que haya un trimestre contractivo, ¿no? La vida continúa y bueno, por eso voy en marcada, Ana, de pararnos en el mediano y largo plazo a la hora de ir planeando nuestras carteras y nuestras inversiones. Entonces, comenzando por yo voy a dar una primera parte de la presentación muy, no digo eufórica, pero sí bastante optimista de qué es lo que pasó en el último mes en materia macroeconómica, algo que veníamos adelantando con algunos datos que tuvimos a lo largo entre
entre mayo y julio tuvimos algunos datos que nos iban marcando en el cual este susto que había tenido el nivel de actividad en el primer trimestre del año, recuerden, la economía había marcado una fuerte desaceleración, ¿no? De crecer a casi al 5% al tercer trimestre del 2003, había bajado al 1,4% en un contexto en el cual también la inflación se había acelerado. Ahí estaba una Fed con muy complicada su escenario, ¿no? Porque veía una economía que aflojaba mucho su crecimiento y una inflación que aceleraba, lo cual no la dejaba moverse. En ese mandato dual, lo mejor que podía hacer era no tocar nada. Bueno, la buena noticia que tuvo en el segundo trimestre fue que se dio ese escenario, digamos, la economía volvió a recuperar impulso. Fíjate, la primera estimación del PBI del segundo trimestre dio un crecimiento del 2,8% y una baja de la inflación que en términos de el índice de precios implícitos, que esto es todos los precios de la economía, crecieron a un ritmo del 2,3%, es decir, bajaron de ese 3,1%, es como que tuvimos la mejor combinación. Desacelera la inflación con aceleración del crecimiento, y eso la verdad que es una muy buena noticia que la conocimos a fines de julio, así que fíjate, hace muy poquito que teníamos esto que incluso nuestro querido Naucas de Atlanta ya nos venía marcando, esperaba un alza del 2,5%, el mercado siempre un poquito más prudente o pesimista, o por lo menos un poquito más, no sé, menos eufórico, estimaba un alza del 2%, así que fue una sorpresa más que positiva. Como siempre me gusta hacer cuando hacemos economía, es ver qué está detrás de ese 2,8% para ver si nos comemos alguna curva, si es algo siempre entre lo que es transitorio y lo que es permanente. Entonces, como para ver la fortaleza de esta recuperación, a ver si fue un accidente estadístico, si verdaderamente están los cimientos de la economía que se mantienen o los motores del crecimiento que se mantienen andando. Entonces, como ustedes pueden ver en este gráfico, la economía creció un 2,8% gracias a dos factores principales. Por un lado, el consumo, que creció al 2,3% y le aportó un 1,6% al crecimiento. Esto ahora lo vamos a ver, es una recuperación respecto al primer trimestre. Es más, si me preguntás por qué la economía duplicó su crecimiento, es por la mejora del consumo, que en el primer trimestre habían dado un poquito más flojo. La inversión siguió aportando, creció al 3,6%. El gasto público, el consumo público también aceleró, creció al 3%, y la única lo que compensó ese crecimiento fue las exportaciones netas. Esta diferencia entre lo que exporta un país y lo que importa, ahí no es que tuvimos un derrumbe de las exportaciones, sino que tuvimos una aceleración de las importaciones. Eso es lo que le restó. Fíjate, Ana, que las importaciones, ese crecimiento de las importaciones le quitó 0,9 puntos al crecimiento, mientras que las exportaciones le aportaron solamente 0,2. Por eso tuvimos una contribución negativa de 0,8 puntos, que fue más que compensada por el consumo, la inversión, y también acá tenemos este accidente estadístico que siempre tuvimos, que era la variación de existencias, que es, o la acumulación de inventarios, si le queremos poner un término más macroeconómico, es como que las empresas llenaron los galpones de mercadería otra vez, si quieren ser simple con el concepto. Por lo general, este indicador ahora nos favoreció, pero también nos había complicado en los dos trimestres anteriores, ¿no? Porque es cuando habían desacumulado. Cuando las empresas vacían los galpones, eso me genera como una caída de la inversión. Entonces ahora la recuperamos, tenemos dos trimestres de caída, nos van a tocar dos trimestres de suba. Este va a ser uno, el próximo seguramente va a ser en el tercer trimestre, salvo que pasen cosas raras, pero bueno, esa es más o menos la explicación lógica de por qué la variación de existencias me aporta el crecimiento. Cuando vemos también dentro del componente de la demanda agregada, qué es lo que pasa en el consumo y qué es lo que pasa con la inversión, bueno, tenemos esta buena dinámica que tenemos, tanto de bienes como de servicios. Fíjate que los dos más o menos crecen bastante parejos. La parte de bienes era lo que se había resentido en el primer trimestre, y la parte de servicios es la que pues, siempre es la que viene más suave y es la que soporta el crecimiento. Fíjate que es el 60% del consumo, así que servicios ande bien ya le quita volatilidad a la dinámica del consumo. Y por otro lado tenemos la inversión privada, esta inversión que ya hemos hablado en otros house view, porque fíjate, si querés, es digamos, lo que queremos destacar, porque se da un aumento de la inversión en Estados Unidos en un contexto de tasas de interés altas, ¿no? Entonces, es esta insensibilidad que tuvo
la tasa de inversión en Estados Unidos a pesar de haber subido la tasa de interés. Bueno, eso se mantuvo en el segundo trimestre. Fíjate cómo la inversión no residencial siguió creciendo, la maquinaria de equipo siguió volando, investigación y desarrollo, que ahí, si querés, tenemos un poco lo de la inteligencia artificial, subió un 4,5%, y después tuvimos cierta moderación de lo que es el gasto en estructura y también en inversión residencial, que recordemos en el primer trimestre habían andado muy bien. Pero para no marearlos tanto con los números, Ana, a mí lo que me gustaría también ir marcando, obviamente toda pregunta que quieras hacer, estoy abierto. Fíjate porque el mercado muchas veces sigue los datos de alta frecuencia y, viste, mes a mes salen los datos y, uy, salió peor a lo esperado, entonces como que va ese resorte que tienen de las expectativas, ¿no? Como a cada dato es como que se lo exprime demasiado y ya con eso marcan tendencia. Y fíjate que esto lo marco para ir teniendo cuidado a la hora de cuando se analizan los datos, por ejemplo, del consumo. Yo también te mostré el consumo del trimestre. Obviamente es un promedio de lo que pasó en los 3 meses que conforman ese trimestre. Bueno, tenemos información mensual de cómo anduvo ese consumo, y fíjate que la recuperación tiene su volatilidad mensual, el consumo en Estados Unidos. Fíjate cómo en enero había caído. Si te muestro por qué cayó, era porque en diciembre había subido mucho, entonces tienen esas correcciones que, más allá de las desestacionalizaciones que se le hace, es difícil romper esa estadística, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir con esto, Ana, es que va a ser volátil el consumo cuando lo maximizamos. Pensá, Ana, que estos son variaciones mensuales anualizadas, ¿no? Entonces, cualquier poquito decirlo, elevamos a la 12 cada variación. Entonces, cualquier corrección de eso se me puede ir muy para abajo o muy para arriba. Entonces, lo mejor es bajar los decibeles, ver la tendencia, qué es lo que está pasando. Y acá la tendencia, fíjate, es bastante natural que el consumo de bienes tenga más estacionalidad que el consumo de servicios, que fíjate que mantiene una dinámica bastante estable. Es decir, ya si se cae el consumo de servicios, ahí estamos en otro problema, pero por ahora estamos con ese consumo bastante estable. Lo que sí tenemos, y esto sí es una preocupación, o por lo menos es algo que el mercado viene viendo bastante, es, bueno, ¿hasta cuánto cuero tiene el consumidor americano para seguir gastando, ¿no? Porque fíjate que los ingresos desaceleran su marcha. Fíjate cómo crecieron, ya están creciendo al 3,6% interanual, cuando el gasto crece al 5,2%. Es decir, si esto lo ponemos en términos interanuales, ¿cómo están creciendo el gasto? ¿Cuánto están gastando las familias hoy respecto a junio del año pasado? Bueno, ese gasto creció un 5,2 nominal. Sacale 3% de inflación, es ese 2% que te estoy mostrando ahí. Pero lo cierto es que el gasto está creciendo por encima de los ingresos. Entonces, obviamente, ¿eso a dónde va? Y tenemos una caída en la tasa de ahorro. Es un poco la preocupación del mercado. El consumidor americano sigue gastando, pero está rompiendo los chanchitos, digamos, y ya no les va a quedar para seguir gastando. Es como que le va a poner un freno, que eso es natural que pase. A medida, si se deterioran las expectativas, es probable que el consumidor se pueda asustar y aumente la tasa de ahorro, es decir, cae el consumo y aumenta, y eso me lleva a que vayan a un nivel más cercano a lo que supo ser la historia. El americano, por lo general, ahorraba el 7% de sus ingresos, ahora ahorra apenas el 3,4%. Cambió el mundo, cambió la mentalidad de los americanos. Veremos. Por ahora esta tendencia sigue a la baja. Esto, mientras tanto, seguimos festejando que la actividad sigue traccionando, el consumo sigue traccionando, pero por los flujos. Recordad, ahora vamos a ver que gran parte de nuestro argumento, nuestra fortaleza del consumo es lo que viene por la masa salarial, que lo vamos a destacar cuando veamos la parte del empleo. Pero con esto lo que quiero decir es que el consumo, es cierto, puede tener un sendero de desaceleración, porque es natural que el consumidor americano pueda querer empezar a ahorrar un poco más, y obviamente, ¿qué es lo que desata el nudo de eso? Y bueno, a ver qué pasa con los ingresos. Si los ingresos se recuperan fuerte, seguramente van a poder ahorrar más sin necesidad de gastar menos. ¿Me explico? Entonces, por ahora la dinámica de los ingresos sigue siendo buena. Fíjate, Ana, que acá te muestro, vuelvo atrás, que lo que gastan los consumidores va palo y palo con lo que ganan de salarios. O sea, ese ahorro, ese desahorro que están teniendo los americanos es por las otras esquirlas que antes les llegaban, como que eran las transferencias del gobierno, ¿no? Entonces ahora eso bajó la espuma y como que están financiando el consumo
con los ingresos salariales, ¿no? Por cuánto ganan, por cuánto trabajan y cuánto ganan. ¿Me explico? Entonces, Perfecto. eso es lo que sigue sosteniendo al consumo y cuando vemos, a ver, cómo queda la película de este segundo semestre, acá, Ana, fíjate, este es el lento soft landing, es decir, ni landing, esto es estabilidad en el crecimiento. Y acá para eso lo analizamos, tomo tres indicadores. ¿Cuánto creció en el segundo trimestre anualizado? ¿Cuánto creció en el segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado? Y si quiero ver una película más larga, ¿cuál fue el promedio de crecimientos en los últimos 4 trimestres? Obviamente, si el último dato da más alto que el promedio de los 4 anteriores, quiere decir que se acelera. Si da por debajo, quiere decir que se modera. Esa es un poco la forma más fácil de explicarlo. Y fíjate que en todos los indicadores se está dando que desacelera, casi pero muy suavecito. Fíjate, Ana, que el PBI creció al 2,8% y en el promedio de los 4 trimestres me da 3%. O sea que es muy suave. E incluso el mercado, fíjate que pensaba que iba a haber cierta caída, podía haber una caída o una recesión incluso. Pero bueno, lo cierto es que la actividad al segundo trimestre, ya primer semestre adentro de este 2024, tenemos que la actividad prácticamente mantuvo el ritmo de crecimiento. Todos los componentes de la demanda agregada mantuvieron esa, digamos, no tenemos un outlier, sí tenemos esta parte de acumulación de inventarios, como te dije, me falta cuando seguramente con el tercer trimestre esto se me empareje un poquito, pero como tuvimos desacumulación de inventarios en el semestre anterior, es como que me lo tira muy para abajo, pero olvídense de esto por un ratito y veamos los componentes de la demanda. Fíjate cómo en casi todos hay cierta moderación en el crecimiento y acá tenemos algo que nos tira un poquito para abajo, que es que las importaciones se hayan acelerado por demás respecto a lo que dio las exportaciones, porque las exportaciones también se aceleraron, ¿no? Del 2%, antes crecían al 1%. Lo que pasa es que, bueno, se me dispararon las importaciones, es un poco lo que me resta. Pero esto, si querés, Ana, es la contabilización del crecimiento, es decir, ¿qué fortaleza le damos? Entonces vos a mí me preguntás, yo te digo, mira, la demanda agregada en Estados Unidos sigue con un buen ritmo de crecimiento. No son tasas chinas, pero son las tasas acordes a una economía desarrollada y una economía que no afloja, digamos, que no afloja. Decimos no afloja tanto, insistimos tanto porque la expectativa era que afloje. Entonces, por eso es como que lo estamos remarcando mes a mes. Entonces, tenemos el crecimiento por un lado. Vamos al otro lado del mostrador. ¿Qué pasa con los precios? Algo que, bueno, lo discutimos en el House View pasado, pero fíjate que todavía la inflación, si tomamos el segundo trimestre y vemos la película en general, todavía la inflación está siendo relativamente alta, ¿no? Es decir, si bien está convergiendo al canal de la Fed, si uno mira el segundo trimestre, bueno, mira, te dio del 2,7 al 2,3, uno podría decir, está cantado, victoria, digamos, ya está resuelto el problema, pero bueno, acá recordad, que te estoy mostrando los precios de toda la economía, está la inversión ahí metida, están todos. Si vamos a la parte más sensible, que son los precios del consumo, fíjate que están creciendo al 2,6%. 2,6% y acá tenemos una dinámica contrapuesta. Primero, se me aceleran los precios de los bienes poquito, esto es anualizado, tampoco no quiero hacer los rulos con esto, pero sí para marcar por qué la inflación al segundo trimestre se mantuvo relativamente resiliente a la baja, ¿no? Eso es un 2,6%, no es poco, debería estar al 2%, es cierto. Entonces, se desaceleran lo de los servicios, pero fíjate acá esto lo que mira la Fed, el PCE Core, está al 2,9%. Entonces, por eso no hay que sorprenderse cuando la Fed, en estas reuniones, incluso hasta las de julio, no movió la tasa de interés. No tenía argumentos para bajar la tasa de interés con estos números. Ahora, vamos a endulzarlos un poquito, porque así como te mostré que los datos de crecimiento fueron muy buenos y lo abrimos mensualmente, los datos de inflación, si bien me dejaron ese gustito amargo, cuando lo vemos en el margen, recordá la inflación que te mostré ahí del segundo trimestre. Bueno, si vemos lo que pasó en mayo y junio, vamos a ver qué pasa en julio, esa desaceleración fue más fuerte. Por lo tanto, me deja un buen arrastre para el tercer trimestre como para que tenga una nueva desaceleración de la inflación. Y eso es un poco el optimismo que fue teniendo el mercado a lo largo del mes, porque los datos de inflación, fíjate, hemos hablado hasta el cansancio, Ana, yo acá lo vimos, esta escalerita fue
nuestra sensación de medio pesimismo de por qué la Fed no tenía que bajar la tasa de interés, a pesar de que la tasa interanual el mercado la festejaba, ¿no? Porque si va en términos interanual te mostraban, uy, del 6 bajó al 3, ya esto va camino al 2 y bueno, obviamente con la mensual acelerando le ponía resistencia a esa baja interanual. La buena noticia es que en mayo la inflación dio cero, en junio dio menos 0,1, probablemente en julio puede dar 0,2, eso es más o menos lo que están dando, pero aún dando 0,2, fíjate que vamos a comparar contra meses, esto me va a hacer que este 3% pueda caer al 2,9 y siga ese espíritu de que la inflación va convergiendo a la Fed, que es parte de lo que la Fed nos comentó el miércoles pasado. Ahí, como hago siempre también, Ana, lo mostramos también qué es lo que está pasando en el margen para ver esta famosa PCE Supercore, esto es decir, saquemos a la vivienda. Al mercado no le gusta la vivienda porque le ponen un piso alto a la inflación. Bueno, le hacemos caso, vamos a verlo y sí, si uno mira, saca los precios de la vivienda, uno ve que en junio, fíjate el PCE Core, que sería el gran ¿cómo se llama? El gran objetivo de la Fed, que sería este PCE Core que vemos acá. Bueno, en junio, si analizamos hacia atrás, está creciendo al 2,2%. En los últimos 3 meses, ¿qué crece? Al 2,3%. Y interanualmente al 2,6%. Fíjate cómo el último dato es mucho más bajo que el promedio de los 3 anteriores y que el último año. Entonces eso lo que me marca es que se sigue desacelerando, es una tendencia a la baja. Y ahí es el festejo de la Fed. Por eso Powell en la reunión comentó que hubo avances importantes en la convergencia a ese 2%, algo que hasta junio no pasaba, porque todavía era un ruido, no tendencia. Básicamente lo que se cumple acá es el adagio eterno de que cuando vos subís las tasas el impacto no es inmediato. Estamos viendo la maduración de una política monetaria que lleva varios meses y bueno, me parece lógico y natural que esta desaceleración sea una reacción a una suba de tasas brutal, ¿no? Exact- Exactamente, Ana, pero acordate que también el mercado ya a principio de año ya quería que las tasas empiecen a bajar. O sea, digamos, ahí Powell con pie de plomo, ahí la verdad que mantuvo su bien. Bueno, son las Fed, no le vamos acá a decir qué es lo que tienen que hacer, Mm. pero evidentemente el diagnóstico era el correcto. Todavía la inflación tiene Ujú. presiones alcistas, ahora la vamos a ver, pero por lo menos el objetivo, a ver, acá Ana lo decimos siempre, es decir, discutimos esto porque el objetivo es del 2%. Si el objetivo de inflación de la Fed fuese el 3%, listo, baja las tasas, ¿qué Ya problema hay? estamos, Si ya estás. claro. Entonces, como todavía no llegamos, uno trata de contarle las costillas. Entonces, colorín colorado, Ana, ¿cómo termina el segundo trimestre? Y recordad que también, bueno, en el anterior no nos vimos, pero está el panorama electoral empieza a tomar impulso. Y hay algo que yo les venía comentando en el que sin tomar posición política, yo decía, uno de los aliados que tienen el oficialismo o los demócratas es que tiene una buena macro para vender en estas elecciones. ¿Por qué? Fíjate, vamos a los números, ¿no? ¿Cuánto está creciendo la economía? El consumidor americano, más allá, yo digo ahora, como digo, yo de Estados Unidos solamente un simple turista, digamos, un ratito voy, o sea, no soy un americano que puede ver la idiosincrasia, qué es lo que le está pasando. Pero me meto en el laboratorio de los números y yo digo, epa, los números son buenos. Fíjate, la economía está creciendo al 2,8, en el términos interanuales al 3%. ¿Cuánto crecía antes de Biden la economía? No el último trimestre de Trump. Y le sacamos la pandemia. Previo a la pandemia, ¿cuánto crecía? Al 2,5%. O sea, Estados Unidos creció más. La inflación, perdón, acá no me veo con el... Acá, la inflación es un cuchillo, es algo que si querés lo pone mal al consumidor americano, porque antes estaban acostumbrados a una inflación del 2,2%, ahora estamos al 2,9%. Bajando en el margen, pero quiero hacer el big picture de la situación, ¿no? Y en el empleo todavía sigue creciendo, ahora vamos a entrarle de lleno al empleo para calmar la ansiedad, pero el empleo está creciendo al 1,5%, que está creciendo más de lo que crecía previo a la pandemia o previo a Biden, o si querés, previo al 2019, ¿no? Entonces, fíjate cómo en todos los casos también esto que se da en Estados Unidos, que es una acotación al margen, ¿no? Fíjate, Ana, cómo Estados Unidos siempre crece más el PBI de lo que crece el empleo. Entonces,
la diferencia de esto es la ganancia en productividad que tiene Estados Unidos y es por eso que le pasa el trapo a todo el resto del mundo, ¿no? Por eso sorprende siempre para bien, porque producen cada vez más con menos participación del empleo, si querés, ¿no? Digamos, la economía crece al 3, el empleo crece al 1,5. O sea, la diferencia que lo portó, la productividad. Con la misma cantidad, con 1,5 más de trabajadores, produzco 3% más o menos ese es el razonamiento. Pero bueno, en ese sentido es como que ahora también pasó de largo, ¿no? Pero se bajó Biden, ahora está ese refresco que tuvieron los demócratas con Kamala Harris, y bueno, están ahora el momento de ellos. En el medio pasó el atentado a Trump, o sea, fíjate de cuántas cosas no estamos hablando, Ana, del último mes, de todo lo que pasó, pero evidentemente la situación se emparejó un poquito. Entonces, este contexto electoral nos va a ir acompañando hasta noviembre, seguramente vamos a tener volatilidad, pero si querés, ya no está tan claro que Trump gane caminando, ¿no? El mes pasado nosotros habíamos venido con una impronta más, esto ya está definido, el Trump trade, Ujú. ahora, bueno, cuidado, la elección abierta, son dos, puede pasar cualquier cosa, digamos, por ahora sigue el escenario Trump, pero va a haber que jugar el partido, ¿no? Ahí imagino que ya sabes que este es un tema que a mí me interesa. Imagino que tu sensación es la misma que la mía, pero quiero que me digas, lo que no está definido es probablemente la elección si va a ser Harris o va a ser Trump. Lo que sí está definido es que el déficit fiscal está aquí para quedarse, ¿o no? Sí, sí, bueno, eso es, viste que el Porque mercado a cualquiera de los veces, dos va a ser. Se va a llamar, sí, él se podría llamar halcón, pero no va a ser un halcón. mira, yo creo que no nadie se va a suicidar. Es decir, Mm. tampoco, es decir, cuando nosotros vimos lo que está pasando con el déficit fiscal de Estados Unidos, todos tienen déficit fiscal alto, es una espada de Damocles que le cae a todo el gobierno. Tienen una deuda pública muy alta, lo cual los obliga a ser más prudentes fiscalmente, ¿no? Entonces, no creo que haya aventuras fiscales, ¿no? E incluso, fíjate, Ana, que también está el Congreso detrás y cada vez que aporta el Congreso, recién en 2020, digamos, recién las cosas que puede cambiar van a ser recién en el 2026. O sea, esta tensión lo va a seguir teniendo. Gane uno o gane el otro, en tanto y en cuanto, es decir, eso se va a aplacar en tanto la economía crezca. Si la economía no crece, vamos a estar en peores problemas. Por eso creo que el mercado está con ese pesimismo un poquito. Pero sí, sin duda, la parte de la deuda americana es un riesgo y como todos los desbalances que tiene la economía global, siempre están. A veces se le saca las miradas, pero no quiere decir que se solucionaron. Está la parte fiscal en Estados Unidos, está la guerra comercial con China, Eso está te la iba a situación hablar. en Europa, después vamos a hablar de Japón, pero siempre los peligros latentes están, cada tanto se activan. Fíjate, Ana, estuvimos hablando durante junio y julio el shock de las elecciones parlamentarias en Europa y cómo eso ponía a tambalear a Macron y que volvía a la extrema derecha y podía desestabilizar el euro. Bueno, eso se apagó, pero todavía sigue, digamos. No quiere decir que haya Mm. desaparecido. No se resolvió, de hecho Francia también está ahora con un tema bastante incierto políticamente, entonces bueno, entre la incertidumbre, Macron ahí saca un poco la cabeza, pero no me quiero ir de tema, pero son temas que cada tanto vuelven. Cualquier chispita que salta es como un bosque seco, ¿no? Entonces ahí en Sí. algún momento puede saltar. Y acá, Ana, este es, si querés, es el shock para el mercado, o si querés, la justificación que tiene el mercado para ponerse en modo pesimista, ¿no? Que desde mi punto de vista es como lo pusimos en el weekly del lunes, hubo una sobrereacción y ahora voy a tratar de convencerlos de por qué creo que hay una sobrereacción, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el dato de la creación de puestos de trabajo no agrícola, ¿no? Que dio 115.000 puestos de trabajo, el mercado esperaba 175.000, e incluso el de junio, que ahí terminó en 179.000, la primera estimación había dado 230.000, es decir, entonces como que ahí decís, che, esta tendencia al final no estaba tan fuerte el mercado laboral, daba esa sensación, y si le querías completar la película de pesimismo, decís, uy, mirá, el desempleo subió al 4,3%, ya subió casi, ¿cuánto es? 7 puntos porcentuales respecto eh,
¿cómo se llama? A un año atrás, y incluso apareciera esa regla que cuando supera un punto, un aumento de un punto en el desempleo es el indicio de una recesión. Es decir, sacan de la galera cada razonamiento, cada accidente estadístico, esa confusión que hay continuamente entre correlación y causalidad, es como que está siempre a la orden del día. Pero bueno, está y es un factor en el cual tengo que ir combatiendo o por lo menos tratando de ver qué es lo que me está diciendo. Entonces, yo cuando miro los datos de empleo, digo, es cierto, el dato de empleo fue malo, hay una moderación en la creación de puestos de trabajo, esto es evidente. La tasa de desempleo subió al 4,3%, esa es la noticia. Vamos al análisis, ¿qué tiene detrás esta noticia? Entonces, bueno, vamos al coso. Es cierto que se desaceleran los puestos de trabajo también, tiene su volatilidad, están los huracanes ahí metidos, o sea, vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero lo que me aumentó la tasa de desocupación fue que este comodín que tuvimos durante varios tiempos, que es la cantidad de gente que ingresa al mercado laboral, ¿no? En julio ingresaron 419.000 nuevas personas al mercado laboral. 114.000 encontraron trabajo. El empleo agrícola no me aportó nada, me destruyó casi 50.000. Entonces, ¿a dónde fueron todas esas que quedaron? Y se me fueron acá al desempleo, ¿no? Por eso es que me aumentó a 352.000 personas, que cuando lo medimos con los ratios me da ese aumento del 4,3%. Bueno, vamos a la tendencia. ¿Qué pasó en los últimos 12 meses en Estados Unidos? ¿Por qué me aumentó el desempleo de 3,6 a 4,3? Bueno, acá lo que tuvimos dos combinaciones que no pudieron ser dos combinaciones, ¿no? Por un lado, que me aumentó la población económicamente activa 110.000 personas por mes. Y por otro lado, tenemos que el empleo agrícola, que esto, si querés, es la diferencia estadística entre metodologías. Acá puede haber un tema estadístico detrás, pero destruyó casi 190.000 personas, no destruyó empleos por mes, ¿no? Entonces tenemos en total esos 200.000, ¿no? 100.000 que me suben y 200.000 que me cae el agrícola. Es decir, tengo que salir a cubrir 300.000 puestos de trabajo, ¿no? 190.000 que se me quedaron en el agro y 110.000 que ingresaron, ¿no? Bueno, el empleo agrícola, el non-farm payroll, ¿se quedó callado? No, me aportó 200.000 por mes. Por eso, si querés, el dato de julio es negativo en cuanto a esa tendencia, ¿no? Que creció la mitad, se crearon la mitad de puestos de trabajo de lo que se crearon los 12 meses anteriores. Bueno, vamos a seguir viendo cómo es esta tendencia, a ver si es el inicio de una tendencia a que se vaya a cero, o simplemente es una estabilización que van a ir a los 150.000, a los 130.000 por mes. Te lo digo de otra manera, Ana. Si en Estados Unidos se crean 130.000, 140.000 puestos de trabajo por mes, sin accidente estadístico, va a alcanzar para absorber el aumento de la población económicamente activa. Es decir, por eso la tasa de Sí, desempleo se quedaría en 4,3. ¿Me explico? Diferente el sí. caso de que, bueno, ahora el americano se sienta pobre, quieran todos salir a trabajar, obviamente el sector privado, el non-farm payroll, va a estar mucho más exigente o va a estar mucho más presionado para subir. Si no logra compensar, va a tener ese aumento en la tasa de desocupación. Es algo que lo venimos viendo todo el año, desde la pandemia que venimos viendo esto. Entonces, vamos a ver Ujú. también la película de fondo. ¿Cuánto crece el empleo privado, el non-farm payroll? Bueno, está creciendo al 1,6%, ¿no? Anual. No es malo el dato, no hay un derrumbe del mercado laboral hasta julio, insisto, yo me manejo con los datos. Y 1,6 es mucho poco. Y está bien. Naturalmente antes era el 1,5, decías. O sea, tampoco le pidamos, no exijamos tanto, digamos. Esta suba que tenemos acá, era suba post pandemia, era una reactiva, la economía se había destruido, los puestos de trabajo y acá crecían con todo. Bueno, ya pasó eso. ¿Y acá qué tenemos? Y acá, si querés, Ana, lo dejo para cuando vengan algunos especialistas que a veces nos asesoran, ver qué va a pasar con este gráfico, que es un poco lo que te comentaba de la población económicamente activa, ¿no? Acá Ujú. con la pandemia obviamente todos se retiraron del mercado, después volvieron, pero todavía no recuperaron lo que estaban antes de la pandemia, ¿no? Pero la tendencia es a la baja. Entonces, si esto se va a 63, esto lo pongo como hipótesis, porque la verdad no hay
un estudio, o por lo menos no lo tengo tan claro de ver para dónde va. La tendencia a largo plazo es que la población económicamente activa debería ir bajando por una cuestión de envejecimiento natural, se empiezan a jubilar los que nacieron en los 80, no, bueno, no me acuerdo cuánto, no quiero decir números, pero lo cierto es que la tendencia de la población económicamente activa es a la baja, pero tuvo ese shock en la pandemia que todavía estamos ahí, no tenemos todos los patitos en fila como para decir hacia dónde va. Entonces nos genera esa volatilidad. Te lo muestro nuevamente. Fíjate, en mayo la población económicamente activa cayó 250.000 puestos de trabajo, algo raro. ¿Por qué cayó tanto? Y sin embargo después se recuperó fuerte. Es decir, si querés, Ana, es lo que el mercado no puede, es decir, es inestimable, o por lo menos el margen de error es alto. Por eso el PIFIE en la tasa de desocupación que hace el mercado, porque no solamente le tiene que pegar al non-farm payroll, le tiene que pegar al resto de los indicadores laborales, y eso es un poco lo que le hace. Por suerte, bueno, me imagino que la Fed esto lo ve, tienen esos cráneos ahí y la tienen más clara, pero sí lo que marcó la Fed en su último comunicado, y quizás ahí también es la preocupación del mercado, que por primera vez desde que subió la tasa, incluyó el mandato dual, ¿no? Que no solo era bajar la inflación, en el cual en el cual destacaron el avance para converger al 2%, sino también remarcaron que se enfrió el mercado laboral, ¿no? Entonces, Ujú. eso es lo que al mercado le hizo mucho ruido, un poco que compensó. Es decir, Powell le dio una de cal y una de arena. Le dijo, en septiembre bajo la tasa, me preocupa el empleo. Bueno, el mercado ya se fue de mambo, es decir, bueno, entonces se fueron a que no solamente va a bajar la tasa 25 puntos básicos, sino que la va a bajar 50 y que la va a bajar dos veces más, e incluso dijeron que podía, fíjate lo que hemos visto en 3 días, que iban a bajarla de urgencia, ¿no? Hoy nos enteramos de que ahora el mercado le saca probabilidad a una baja de tasa de urgencia. No sé, ahora acaban Es de salir los datos. el Es la volatilidad. sobrediagnóstico constante Es de los demasiado dato. indicadores. Es como que Había un demasiados tuit datos. ayer de un analista que decía, por favor, me quiero bajar de tirarnos noticias porque es inabordable. Bueno, por eso entonces hay que saber un poco, trato de llevarles calma en esto, decir, no digo que las cosas no vayan a pasar, pero no seamos, todos nos queremos adelantar, es cierto, pero por ahora son más las fortalezas que las debilidades las que se muestran. Y una de las fortalezas que mostramos es que si bien el mercado laboral se desacelera, modera la creación de empleo, el salario real se recupera, ¿no? Entonces, el americano tiene la mala noticia, que se desacelera la creación de empleos, pero que se acelera la mejora del poder de compra de los salarios. ¿Cuál es el resultado de esto? Y bueno, lo que venimos militando desde hace rato, y la masa salarial real sigue creciendo, crece al 2,6%. Eso es una enorme ventaja que tiene el consumidor americano o las familias americanas, ¿no? Entonces, eso es lo que le pone soporte al consumo, y acá, bueno, lo ven un poquito con la misma metodología que lo vimos antes. No lo quiero marear con los números, pero sí es cierto como para marcarle que lo malo de la desaceleración en la tasa de crecimiento de empleo se compensa con una aceleración en los salarios reales. Entonces, por eso es que la masa salarial, lejos de desacelerarse, se acelera. ¿Me explico? Bien. Entonces, y con esto también les doy una buena noticia. Yo les dije que le iba a dar la parte dulce de todo esto. Bueno, mi querido Naucas de Atlanta, ¿qué nos está diciendo para el tercer trimestre? ¿No? Recuerden que ya metió todos los datos de empleo, el ISM, todos esos indicadores que el mercado vio y que a mi gusto tuvo su sobrereacción. Bueno, la Fed hasta hoy, ojo, también es cierto que son las primeras estimaciones del trimestre, probablemente cambien, pero con la información que ellos tienen, que supongo que la tienen mucho mejor de la que lo puedo tener yo, y que incluso es lo que lee una Fed que vota, le está diciendo que en el tercer trimestre la economía está creciendo casi al 3%. O sea, por ahora, desaceleración, recesión, nada. No, todavía no nos hagamos los rulos con una probable recesión. Y esto también lo mostré en el pasado, también un poco, lo voy a poner todos los house y esto cuando empiece el pesimismo, un poco empiece a invadirnos, ¿no? Y si hay recesión, se va a recuperar rápido, porque así lo marca la historia de Estados Unidos. Acá lo muestro, dice de 2013, pero te lo puedo hacer desde el 50.
digamos. Y acá vemos todos los periodos, desde el 90 al 2004, la tasa de crecimiento de Estados Unidos. La tasa de Estados Unidos es la antítesis de Argentina, ¿no? Porque es una economía que crece mucho y acelera con baja volatilidad. Fíjate lo que está el periodo, cómo nos está dando 2021-2024. Casi una tasa de crecimiento del 3%. Seguramente van a venir algunos trimestres malos. Es natural que cada tanto tengas un accidente. Ahora, ¿eso da lugar a un cambio en la tendencia? Bueno, tiene que pasar cosas que hoy no vemos, ¿no? Que se derrumbe algo que hoy no vemos o que no conocemos, que seguramente lo hay. Pero mientras no aparezca, yo les voy a venir a militar con este grafiquito, es decir, cada vez que tengan que descontar acciones, los flujos de cajas, si no quieren saber de la empresa y quieren poner un número general, el famoso G, bueno, pónganlo del el PBI de Estados Unidos, no le va a ir mal en el largo plazo. La verdad que es, salvo algunos accidentes, la pandemia, la crisis de Lehman o alguna guerra que haya por ahí, pero por lo general la economía de Estados Unidos en términos de crecimiento es una economía sólida, porque incluso, fíjate Ana, continuemos la historia, supongamos que en el tercer trimestre el mercado laboral afloja demasiado, ¿no? Y se asustan con la recesión. La Fed baja la tasa. ¿Y automáticamente para qué baja la tasa? Para recuperar el crecimiento. ¿Por qué no le creen a Para la algo se Fed guardó los poder? cartuchos que se guardó. Exacto. Y de última, te voy más. Y le puede volver a poner, aumentar una política monetaria sumamente expansiva como lo hizo, ¿no? Bien. Digamos, ahora estamos en un proceso de cosas. Así que con eso estamos, no sé cómo estoy de tiempo, me embalo hablando, pero Sí, eh, estamos medio apretados eh, para abordar mercados en un mes, listo. Bueno, en un mes entonces dos. voy rápido, esto ya lo saben, año sin movimientos, acá cómo el mercado sobre reaccionó y cómo es lo que te digo, ¿no? Cómo las expectativas para las próximas tres reuniones fueron migrando hacia una baja más pronunciada, ya la ponen en un 5% para septiembre y terminaría el año más cerca del 4,50 a 4,25, ¿no? Casi un punto y medio cree el mercado que podría bajar las tasas. Me parece un poco exagerado, eso es lo que le dio soporte a la renta fija, ¿no? Fíjate cómo se derrumbaron las tasas y algo se equilibró, se cerró el gap entre la tasa de 2 y la de 10 años. O sea, si el mercado antes me decía, o por lo menos que decían, que la inversión de la curva americana era una señal de que la economía iba a entrar en recesión o que aumentaba la probabilidad de recesión, bueno, con esto está bien que hay un montón de vueltas que le quieren justificar, bueno, ahora ese argumento ya no está. Porque el gap entre la de 2 y la de 10 años no se cerró, pero está muy cerca. Fíjate que estábamos casi medio punto de diferencia, ya se cerró eso. Mm. Entonces, ahí es lo que tenemos como las tasas, esto se derrumbó, se derrumbaron las cortas, y ahora las largas se están remontando un poquito, ya están más cerca del 4%, y acá antes de entrar al mercado, quiere decir, bueno, algo que nos movió la estantería. ¿Qué pasa? Japón. Todos sabemos que Japón es una de las economías raras en el sentido de que hace 20 años que crece muy poco, con deflación, siempre con tasa de interés cero, prácticamente todo es todo cero, es aburrido la economía de Japón. ¿Qué pasó? ¿Por qué la reacción? Y bueno, porque acá hubo un cambio en la política monetaria del Banco de Japón, que eso sí fue un shock. Si eso me decís, ¿qué pasó? Lo más importante del último mes fue esto. ¿Por qué? Porque Japón siempre, como tenía una política monetaria, trato de hacer lo más simple posible, ¿no? Como tenía un, un muy bajo crecimiento, ¿no? Muy bajo crecimiento en 12K, siempre usó la política monetaria, nunca quiso hinchar con la política monetaria, ¿no? Siempre tasa de interés cero, una política fiscal muy expansiva, por eso aumentaron tanto la deuda pública, y no tenían, era como que querían tener inflación. Porque imagínate para los balances de las empresas que tener deflación e ir proyectando con deflación era, la verdad, era una mochila muy pesada. Bueno, en los últimos años la inflación se aceleró. Fíjate que estaban hablando de inflación al 2,8, llegó a 4%. En Japón era una anomalía desde el 92 que no pasaba eso. ¿No? Ujú. Entonces fue muy fuerte y el Banco Central de Japón en marzo ya dio una señal de poquito acá. Fíjate que el hecho de que el yen se siga devaluando le ponía un piso más alto a la inflación y estaba muy por encima del objetivo del Banco de Japón. La semana pasada lo subió un poco sorpresivamente poquito, pero bueno, subió al fin e incluso destacó en su comunicado que le preocupa más la inflación. Y ese es un cambio rotundo, si querés, de los últimos 30 años. Japón ahora quiere ser más ortodoxo con la política monetaria. Entonces, yo digo acá,
¿Por qué lo pongo como un peligro? Porque si bien este movimiento es poquito y generó tanto efervescencia, cuidado que puede seguir subiendo la tasa en Japón. Es decir, ayer el vicepresidente del Banco de Japón salió un poco a aplacar los ánimos diciendo no, no la vamos a subir y qué sé yo, un poco, pero bueno, Entiendo que dijo, no lo el vamos a subir monstruo mientras los está. mercados estén volátiles. Dijo, no vamos a, Ah, no vamos bueno, a... y si no la sube el mercado, yo, digamos, ¿qué digo, Ana? Si va ya entrando al mercado, a mí esto me pone muy defensivo. Porque antes teníamos un Banco Central de Japón que quería que la inflación aumente. Ahora quiere que la inflación baje. Y el antídoto que tiene para bajar es estas tasas de interés que es, fíjate, tengo que alargar mucho, es para nosotros, es nada, pero bueno, me tengo que poner en modo japonés y ver, che, digamos, ¿por qué no va a seguir subiendo la tasa? Salvo que se derrumbe la inflación y que, porque otra cosa, Ana, el crecimiento en Japón está no es que están creciendo como China, están creciendo muy Ujú, poco, creciendo, no, ujú. prácticamente no crece, incluso están cayendo este año. Entonces, ahí lo pongo como foco de atención. Ese foco de atención es lo que me genera volatilidad, lo vemos en el VIX, llegó a estar en 60, bueno, pero cerró ese lunes negro, cerró en 40, estamos en 27. Vamos al mercado, Ana, así lo vamos, y acá abierto a cualquier pregunta o recomendación. De todas maneras, sabes que yo no me ocupo tanto de las recomendaciones, para eso están los asesores y nuestro equipo de asset management, pero sí en términos conceptuales, lo que pasó es como que el mercado tocó, y acá sí, por la justificación del punto de inflexión. ¿Hay un punto de inflexión en el mercado? Yo creo que sí. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión? El 16 de julio, si le tengo que poner una fecha. Ujú. Ahí fue cuando se publicó el IPC de julio. Bueno, desde entonces los mercados empezaron a corregir, el S&P escupió gran parte de lo que venía ganando, del 18% ahora ya a la mitad, ya está un 9% en lo que gana el año, y obviamente la contracara fue una mejora en la renta fija. Ahora vamos a ver qué renta fija mejoró. Pero lo cierto es que hubo un cambio que fue una consolidación a que es el momento de empezar a migrar a la renta fija y ver que las acciones mucho más no le podemos pedir. Porque en este periodo, lo vamos a ver y lo tuvimos también en nuestras notas, en este periodo al principio tuvimos un rebalanceo. Nosotros en nuestros weekly lo destacábamos, como que si bien el S&P caía, lo que teníamos era una recomposición de sectores más growth hacia los sectores value, básicamente de tecnológicas a sectores más cíclicos o de sectores, si querés, de las tecnológicas a las tradicionales, ¿no? Eso, diferentes índices, ya quieran ver growth contra value o las small contra las large o, bueno, todos esos indicadores que hay. Era como momento de las small. De hecho, tenemos una nota escrita sobre el potencial que tienen las small cap, básicamente porque quedaron muy lejos de las mega caps, ¿no? Que es un poco nos Ujú. ensuciaron eso. La mala noticia que tengo de eso es que esa recomposición de cartera que habíamos tenido, bueno, en las malas le pegaron a las dos, ¿no? Fíjate, por eso les digo, es como que acá lo que podemos hacer es bajar volatilidad, pero no podemos evitar la pérdida, ¿no? Fíjate, lo que había sido los primeros hasta el 16 de julio, las growth habían crecido un 30%, las value un 8,9%, vino la piña, las growth cayeron un 12% y las value también cayeron, pero menos, es decir, suben menos, caen menos, pero cayó un Ujú. 3%, el S&P quedó en la mitad del 18 y cayó el 8. Y bueno, acá lo tienen sectorialmente, voy avanzando rápido, Ana, cuando vos me digas, me frenás, pero Dale. acá es el cambio que tenemos en las megacaps, ¿no? Las megacaps dentro del S&P me pegan en comunicación, que acá tenemos Meta y Google, acá tenemos las tecnológicas, acá tenemos Apple, Nvidia y Ujú. Microsoft, y después en consumo discrecional, que acá tenemos a Tesla y Amazon. Bueno, esto, fíjate cómo eran las grandes motores del S&P, se apagaron y se apagaron fuerte, y si lo vemos con nombre y apellido, se apagaron muy fuerte, todavía sigue siendo Nvidia la gran apuesta de este año, Ujú. que le queda mucho, o le queda mucho por caer, o se pueden quedar tranquilos que ya les dio bastante en lo que va del año, ¿no? Entonces, En cualquier caso, tal vez, como hizo Warren Buffett, que después de una gran concentración de su patrimonio, producto de un crecimiento exacerbado de una de sus acciones, salió a desconcentrar y a diversificar de nuevo, me parece que tal vez es un buen momento, ¿no? bueno, Para ahí reconsiderar qué yo concentración de nuestro patrimonio tenemos en tech.
Sí, yo ahora me pondría, si tengo que armar una cartera, si tengo que empezar a un poco a acomodar un poquito la cartera de renta variable, me iría más a los sectores más defensivos, sobre todo porque se vienen momentos de mucha volatilidad, el mercado a veces avisa, nosotros vamos buscándole Ujú, qué fue lo que avisó, ¿no? Pero creo que son momentos para tener con cuidado. Me preocupa esto que pasó con Japón, sobre todo por las magnitudes en los movimientos, cómo impacta cada vez que mueve, ¿no? Así que ahí las de utilities y consumo stable, como staples, como le llaman, es algo menos, si querés, saliendo un poco de la efervescencia que me nos daban las tecnológicas, que también tenían unas, bueno, lo marcó Sergio en el House Week pasado, tenían ujú. evaluaciones muy exigentes y como que ahora cuesta Es defender, seguir impresionante. Ahora posicionados. como que el mercado estaba acostumbrado a ciertos balances que son fuera de serie y no necesariamente se tienen que dar así Mm, en el futuro. Y mm. bueno, en definitiva lo que estás diciendo es, no necesariamente es un crash, no necesariamente es una caída, puede ser una rotación de sectores, pongamos la cartera más defensiva. La realidad también, Martín, es que venimos hablando de que, por ejemplo, en el S&P hay una influencia gigante de estas grandes tecnológicas, pero que de cualquier manera los balances de las otras compañías no tech están muy robustos, están sólidos, han sabido soportar la suba de tasas y preservando ganancias, y con lo cual hay valor ahí todavía, ¿o no? Ana, te sumo, las de las tecnológicas no vinieron tan mal. Ojo, no es que Mm, los balances vinieron, fueron, nos definitivamente, al comentaron, contrario, nos sacudieron al decir, che, que contrario. estaban estimando. Claro, fueron, siguen siendo buenos, está bien el guidance, todo es la Es que parte el de riesgo, pero mercado está mal acostumbrado, es como pero si son muy querés que era un buenos los movimiento balances. más táctico, ¿no? Más por las dudas, ¿no? Si querés un poco más bilardista, ¿no? Más catenacho en cuanto a colgado del travesaño. Pero y me parece que se podría rotar un poquito dentro de los sectores de renta variable y migrar a los sectores más defensivos. Y Ujú. si no quieren correr tanto riesgo, me parece que es más momento de la renta fija por esta expectativa, más allá de que la robustez que yo les muestro de la economía americana, se van a venir bajas de tasa de interés, después vemos a qué velocidad y a qué magnitud. Creo que es más momento de renta fija que hace 3 años que la renta fija viene mal y creo que en Y algún día le iba a llegar el momento. Y dentro de desde eso, principio de renta, año, Martín, sí. hay varios asesores que están diciendo es hora de los bonos, es hora de los bonos. Bueno, aparece ahora la realidad de que tal vez sea la hora de los bonos. Y yo dentro de los bonos, cuidado, porque también los bonos corporativos y los high yield con esta macro, digamos, si somos consecuentes con lo que cree el mercado de una economía mucho más frágil y derrumbe de tasas de interés como estiman, ya saben que no lo creo tan así, pero si el mercado lo cree así Ujú. y al que le cree eso, bueno, sugerimos mantenerse en treasuries y en treasuries cortos, ¿no? Que son los que más potencial pueden tener. Entonces eso como Investment mecanismo grade en todo de caso. Sí, que venían muy, el spread con los treasuries venía muy acotado, entonces como que tienen Ujú. más para que sube ese spread a que para que siga bajando, ¿no? Porque Bien. evidentemente una economía más volátil, más incierta, a las empresas tarde o temprano le debería pegar, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, también el que quiera hacer una diversificación geográfica le pasa lo mismo, digamos, si Estados Unidos anda mal, el resto del mundo seguramente también. Acá tenemos ahí como vemos como en el primer semestre, pongo en negro lamentablemente América Latina, porque bueno, siempre cuando suben todos caemos, cuando caen todos caemos y caemos más. O sea, es como triste la historia de América Latina. Pero bueno, ahí tienen, sigue siendo India, fíjense lo bien, el que quiere salir a Estados Unidos, India sigue siendo el país menos volátil, China sigue siendo un acertijo, ¿no? Muy, muy extremadamente volátil. Y bueno, Europa y Japón con todos los problemas que tienen y van a tener hasta tanto se van a ir reactivando. Y para cerrar, Ana, simplemente lo que pasó con los commodities y las monedas, fíjense, acá ya un poco lo pongo más como para seducirlos para el house local, ¿no? Como este frente externo para Argentina es cada vez más complejo, ¿no? Por más allá de la Ujú. volatilidad de los mercados y cómo se van acomodando, tenemos dos factores de riesgo. Por un lado, y si bien el dólar y el yen se acomodaron un poquito después de esa alta devaluación que tuvo el yen hasta julio y ahora está en niveles
más razonable. Si querés, se devalúa solo un 5% en el año. Bueno, nos preocupa el real, que ya está más allá de la baja reciente, está un 16% por encima. Y si nos vamos a la parte de al lado, al gráfico de al lado, que son los commodities, nos preocupa la caída del precio de la soja. En una película fea para los commodities, como está pasando este año, fíjate cómo los commodities agrícolas son los que más vienen sufriendo, con una caída en lo que va del año de más del 20%. La verdad son factores de riesgo para Argentina. El resto de los commodities lo que hizo fue, habían empezado el año fuerte, bastante bien. De hecho, nosotros, ese era un poco nuestro driver para América Latina. Bueno, ahora con esto dado vuelta, fíjate cómo el cobre ya perdió todo lo que había ganado, lo mismo con el petróleo, están todos ahí muy parejitos en lo que va del año. Y tenemos ahí, si quieren, el outlier, si quieren algo que no la vi, que sí que es el aumento del precio del oro, que el que le puso algo en la cartera, la verdad, a mí me parece que sí, está caro, pero bueno, sigue siendo la historia del oro con esta macro, si se consolida, si le creen a esa macro, le pueden decir, bueno, es un buen refugio, ¿no? Pero me parece como que está a niveles de casi $2.500 la onza, me parece un poco caro. Veremos ahí si los bancos centrales siguen comprando toda la parte más de fundamentals estructurales que están incidiendo sobre el oro. Y con Y eso, la Ana, no teoría sé del cómo estuvo equipo, tú. Por la las dudas teoría del no miro equipo de reloj. Asset Management sí es que el oro tiene todavía algún recorrido y lo ha volcado en algunas carteras y con buen resultado estos últimos meses, así que viene bien. Bueno, Martín, en definitiva creo que abordaste casi todas las preguntas relevantes. Una que queda, que si baja el ahorro de las personas, serán los baby boomers los últimos acumuladores de ahorro para retiro. Definitivamente los sistemas previsionales están colapsados en el mundo. Esto es así también en Estados Unidos. Yo creo que probablemente Generación X todavía tenga algo de ahorros para retiro. No están concentrando capital las generaciones siguientes, pero también es cierto que las generaciones siguientes todavía tienen un montón de tiempo para acumular patrimonio que todavía no tienen. Bueno, habrá que discutir también la edad jubilatoria también. Exacto, exacto. Con lo cual, Lamentablemente bueno, no lo quería decir, pero bueno. total. Bueno, a la espera del próximo House View global, ya anticipaste el House View local. Todo esto está volcado en nuestro perspectivas.coen.com.ar, que es motivo de orgullo y de línea editorial constante nuestra. También es cierto, Martín, que gracias a tu esfuerzo y a tu creatividad estamos incorporando algunas novedades en perspectivas en breve. Estamos muy contentos, ya las anunciaremos, pero no se las pierdan. Eh, Gracias, Ana. Así que sí, como siempre, y que las dudas, por favor, háganos llegar. Dudas, comentarios, críticas, siempre bienvenidos. Muchísimas gracias, Martín, y nos vemos el mes que viene. Bueno, Terminamos gracias. en Chau, hora. chau. En hora, 11 en punto. Hasta luego.